Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Sí, Señor Jesús, gracias. Aleluya. Estamos aquí para adorarte, Señor. Bienvenidos a este gran programa. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Oh sí, Señor. Gloria a Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido, bienvenido a este lugar. Oh, bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Amén, hermano. Amén, Gloria a amén, Dios. amén, amén. Pues bienvenidos, hermanos, Bienvenidos. una vez más, buenos días a este cuarto programa ya de podcast Volver a Dios, y hoy tenemos el gusto de tener otro amigo, un invitado, amigo te del bendiga. ministerio, Pastor Efrén, y también un adorador, ¿verdad?, de todo corazón. Y hoy le damos la bienvenida, Pastor, y pues Gracias. estamos listos para aprender Amén. qué es lo que el Espíritu Santo nos trae hoy. Pues no, es que, como dijimos, el Espíritu Santo ya está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan cada semana a este gran programa, Volver a Dios. Yo creo que es una gran idea, una perfecta idea de poder compartir el Evangelio a las personas, a los que conocen y a aquellos que aún no le conocen. Y por medio de este medio podemos alcanzar a mucha gente, Sí. y aprender no nomás nosotros aquí, sino por medio de los testimonios, las cosas que Dios está haciendo, y podemos llevarle una palabra de aliento a las personas, a la gente que necesita, Es correcto. sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Sí. Yo pienso que cuando llegó el COVID, dejó mucho daño en las familias. Mucha gente perdieron su trabajo, mucha gente perdió por las mismas cosas, perdió su esposa, bienes materiales, perdieron tantas cosas. Trabajos, muchos se suicidaron, negocios cerrados, Sí. gente con depresión, gente deprimida, gente que se alejó de Dios porque un tiempo se cerró la iglesia. Y hoy estamos tomando fuerza porque aunque ya pasó el COVID, todavía podemos ver los rasgos de lo que pasó en ese tiempo. Y es tiempo una vez más de
de empujar, ¿verdad? El evangelio a las personas y decirles que hay alguien más grande que el COVID y los problemas. Amén. Que va a venir un tiempo cuando Cristo venga, que los tiempos van a ser peores. Sí, sí, y sí. si batallamos y sufrimos en estos tiempos de los COVID, con que no había papel, Ajá. ¿verdad? Imagínate cuando Cristo venga y Sí. venga a algo tremendo a la Sí. tierra y dice que los padres entregarán a los hijos y los hijos a los padres y va a Sí. haber en las familias va a haber una separación tremenda y Caos. esto del COVID no va a No es ser nada. nada No, con no. lo que viene. Sí, sí. Así que hay que estar preparados. Sí, 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 sin duda alguna. Sí. Pues estamos hoy viendo las escrituras de Juan capítulo 7, Sí. del versículo 45 al 52. Pues si nos hace favor, pastor, la lectura. Una Y ya lectura muy como- hermosa. Dice, el encabezado de ahí dice, nunca ha hablado hombre así. Ujú. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Este es a Jesús, ¿verdad? Ajá. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y en el verso 50 entra Nicodemo y dice, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿se juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que he hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Profeta. Wow. Wow. ¿Qué podemos aprender de esto, pastor? ¿Qué mensaje nos da aquí el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos aplicarlo para estos días? Especialmente, ¿verdad? Que ayer fue viernes de crucifixión, hoy Sí. es conocido como sábado de gloria. Uh-huh. Sí, pues cuando leemos esto vemos cosas que todavía suceden en este tiempo. Mucha gente rechazándole, no creyendo en él. Mucha gente cree, unos creen, otros no creen, otros quieren creer pero se esconden. Nicodemos estaba entre esos, ¿verdad? Ajá. De repente aparece en la escena y como quiera su testimonio, lo que habló, le ayudó porque cuando ya habló él, dijo, hey, ¿cómo lo vamos a juzgar sin haberlo pasado? Ujú. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a terminar con aquello. Ellos no querían Sí. que nadie creyera en él. Ellos no querían que nadie lo siguiera. Para ellos eran los que tenían la verdad y Jesucristo era un hombre que como cualquier otro. Y no les gustaba que le llamaban profeta, menos que se hiciera llamar hijo de Dios. Ajá. Y vemos algo que en Hechos 17:32, si usted va ahí en Hechos Sí, 17, vamos hay una rapidito. historia, mire, ahí. Hechos 17:32. Por ahí en Hechos 17:32. A ver si es cierto. Este es cuando Pablo estuvo hablando, Ujú. donde tenía una estatua que decía, o un lugar decía, al Dios no conocido. Ujú. Y Pablo les predica, ¿verdad? Y cuando ellos escuchan el mensaje, están interesados, pero cuando llega a esta parte, en el verso 32 del capítulo 17 de Hechos, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Maris, y otros con ellos. Ujú. 3 cosas pasaron aquí. Ujú. Dice que unos se burlaban de él, los otros creyeron, ¿verdad? Ujú. Dice, pero dice, ¿dónde los? Dice, unos se burlaban de él, decían, ya te diremos acerca de esto, y salió en medio de ellos, mas otros creyeron y se juntaron con él. Entonces, en el momento que leemos la escritura, había mucha gente que había visto lo que Jesucristo había hecho. Ujú. Jesucristo llegó a esa gran fiesta,
La fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Está en ese capítulo. Capítulo, sí. Y sus hermanos, ¿verdad? Decían, dale, vete. Ujú. ¿Por qué no te muestras a la gente? Pues si tú dices quién eres, ¿verdad? Porque muchas veces a los que están más cercanos de nosotros, parece que son los que menos creen en nosotros, ¿verdad? Y Jesucristo dijo, no, dale mi tiempo, todavía no. Vayan ustedes a la fiesta y cuando se van, Él va, Él llega ahí. Ahora, Él no llega ahí a esa fiesta como llegó a Jerusalén en un burro y todos le decían Hosana. Él no llegó de esa manera. Él llegó escondido. Él llegó ahí medio escondido. Pero empezó a hablar ahí, a enseñar. Pero en el último día de la fiesta dice que Él se levantó. Me impresiona que se levantó con una autoridad tan grande que tenía que no lo podían tocar. Los hombres los alguaciles habían sido mandados vayan, tráiganlo. Ujú. ¿Por qué no fueron a traerlo ellos? Es más fácil siempre mandar a otro, ¿verdad? Vayan, tráiganlo. Y cuando van, lo escuchan hablar. Y de ahí sale esta gran palabra que dice, no hemos escuchado a otro hombre igual. Ujú. No hay otro. Que si Jesucristo predicara en este tiempo, hey, nos quedaríamos todos con la boca abierta. Sí, Hasta el así es. mejor predicador Sí, que hubiera. así Hoy es. hay mucha gente, hay muchos predicadores que hablan muy bien, que se comunican muy bien con la gente, que comunican un mensaje muy bien. Pero Jesucristo no solamente se comunicaba bien con la gente, sino que el Espíritu Santo, por medio de Él, se podía ver que la gente, la palabra les llegaba, se quedaban así como, ¿qué está pasando? No hemos escuchado a alguien hablar así. Nadie nos ha enseñado de esta manera. Y muchas veces la gente ha sido enseñada de una manera Ujú. que no quiere salir de ahí. Por eso, como el día de ayer, Viernes Santo, ¿verdad? Sí, sí, Que dicen, pues no vamos a comer carne. sí. Pero el problema no es la panza, el problema es Sí, el corazón. exacto, sí. El problema es el corazón. Y ahí es donde Jesucristo se levanta y dice, hey, el que esté sediento, venid a mí. Ujú. Y empieza a descubrir quién era Él. Y empieza a ver la gente. Y los aguaciles dicen, vamos a agarrarlo. No, ve agárralo tú. No, ve agárralo tú. Imagínatelo. Imagínate la escena, ¿verdad? Tremenda. Agárralo tú. No, agárralo tú. Oye, pero mira la gente cómo está. Todos estamos adorados. Aparte de que todo lo que ha hecho, lo que hemos oído, el testimonio de ahí que se ha oído en toda la región, de que levanta muertos, de que sana enfermos, que sana leprosos, Ujú. y luego ahora oírlo a enseñar de esa manera, es un profeta. Y al final llega con aquellos y ¿dónde está? ¿Dónde está el que debían de haber traído? Una cosa importante ahí, por ejemplo, también vemos en otras escrituras donde se dice que hablaba con mucha autoridad, ¿verdad? ¿Cómo discierne usted, o cómo en el transcurso de sus años de buscar de Dios, cómo cree que fue el tono de voz de Jesús cuando hablaba con esa autoridad? Pues fíjese que dice la palabra de Dios que en una de las profecías dice que Él no levantará su voz, no hará, estará en silencio. Sin embargo, aquí lo vemos levantándose y exclamando a gran voz, Ajá. porque no era un regaño, quería llamar la atención, Ujú. como hasta el día de hoy, quiere llamar nuestra Exacto. atención Sí, y decirnos quién es Él. No nos puede hacer a fuerzas venir a Él, sí, es correcto. no nos puede hacer a fuerzas venir a Él. Es un caballero. Pero Él anhela y desea que nosotros nos acerquemos a Él. Y Él tiene mucho para ofrecernos. La Biblia no es el hombre buscando a Dios. La Biblia es Dios buscando al hombre, Ujú. buscándonos a nosotros mismos. Y aquí lo vemos, porque estaba cerca ya el día de su muerte. Y Él tenía una autoridad tremenda. Desde que comenzó su ministerio, lo querían acabar con Él, lo querían matar, pero pasó en medio de ellos. Entonces no era el tiempo de Él, y Él lo sabía. Y Él sabía que la autoridad que Él tenía era una autoridad mayor que la que ellos tenían. Y lo dijo por mucho tiempo. Nada dice, a mí nadie me quita la vida. Ujú. Yo la entrego. Yo la entrego. A mí nadie me está quitando la vida. Ujú. ¿Ustedes creen que me van a crucificar? No, ustedes no me van a crucificar. Ujú.
Yo vengo a entregar mi vida por ustedes. Y aun cuando le decían, hey, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿verdad? Y bájanos a nosotros, le decía aquel, si tú eres el Hijo. Pero no entendían el propósito. Su propósito no era venir a bajarse de la cruz. Su propósito era venir y estar en una cruz y morir por nosotros, Sí, por sí, nuestros sí. pecados. Sí. Amén. Fíjate que ahí en ese versículo, cuando en uno de los comentarios dice que los alguaciles, los soldados o los que estaban a cargo, o policías, por decirle, podríamos Sí. llamarlo en la actualidad, de ese tipo era, dice que cuando Jesús hablaba con esa autoridad, tocaba sus fibras de una manera muy especial. ¿Cómo has experimentado cómo te alcanzó Cristo? ¿Cómo tocó esas fibras para que con esa autoridad tú dijiste, Él me está haciendo un llamado? Pues yo creo que aunque el Dios nos ha llamado a muchos de diferentes maneras, nos ha Ujú. traído, yo creo que cada quien tenemos una experiencia muy especial, un testimonio muy especial. Y les he platicado a los hermanos, yo sé dónde, yo sé en dónde yo fui salvo. Fue aquí en Amarillo, Texas, Ujú. en la calle Roberts, enfrente de la escuela Sunburn, ahí enfrentito, en sus canchas, ahí estoy. Cuando paso por ahí, yo recuerdo, digo, estaba yo parado ahí cuando yo le dije a aquella persona, hoy quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Wow. El Señor ya venía tratando conmigo por, podríamos decir, un par de 2, 3 años desde que yo estaba en Juárez. Mi esposa se convierte y tú sabes que cuando llega Cristo a un hogar, las cosas empiezan a cambiar. Sí, sí, Ya sin no eres el duda. mismo. Sí, sí. Entonces yo me vine para Amarillo Ajá. a buscar trabajo, a buscar dinero. El último llamó a buscar dinero, ya no quería trabajo. Y perdido, como todos, sabiendo que había un Dios, pero ignorándolo, orando a mi manera, buscándolo a mi manera. Pero llegó un día en que la convicción del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice que Él nos convence, ¿verdad? De pecado. Y había momentos en mi vida que llegaba y empezaba a tratar conmigo. Y es esa autoridad que tiene sobre cualquier cosa. Autoridad sobre el vicio, Ujú. la drogadicción o cualquier cosa material. El Espíritu Santo tiene más autoridad que todo eso. Entonces, si el diablo te puede agarrar y puede hacer de tu vida una vida miserable, meterte en una droga y hacerte esclavo de ella, hacer que dejes tu familia, hacer que robes, hacer que no te importe nada, Ujú. caminar en las calles en las noches sin dormir. Si Él puede hacer eso, imagínate lo que puede hacer el Espíritu Santo. Y cuando conocemos eso decimos, esto es mejor. Sí, Si el diablo me traía en las calles arrastrándome sin es un cierto. peso, Es cierto. batallando, y ahora veo el cambio y digo, wow, qué tremendo. Hay un testimonio de mi esposa Cuéntalo, cuéntalo. que, que decía que cuando mi suegro, su Ujú. padre, aceptó a Cristo y mi suegra aceptaron a Cristo, parte de la familia no estaban de acuerdo. Ajá, sí, sí. Y hablan con mi esposa y le dicen, ¿cómo es posible que vas a dejar que ellos se hagan cristianos si nosotros somos católicos? Y la respuesta de mi esposa fue, ¿sabe qué? Cuando yo veo el cambio de mi padre, que golpeaba a mi madre, y andaba en la borrachera y el vicio, usted me está diciendo que usted quisiera verlo así mejor, que a como está ahora, ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios de que Él ha cambiado y que ha sido transformado. Porque cuando uno ve la diferencia de lo que Dios puede hacer, es algo tremendo. Sí, sí, Y Dios sí. sigue siendo lo mismo en esos tiempos. Y yo creo que eso es de las cosas más importantes que podemos testificar que Cristo ha entrado a nuestra vida con autoridad ¿No? Sí. y sin duda alguna, ¿verdad? Viene y retumba los remaches de toda la casa, de todo el hogar, Sí. transforma a la esposa, transforma a los hijos, empieza a haber un cambio sin duda alguna y ahí es donde podemos ver, este es un Dios real. Sí. Y sobre todo lo hemos visto mucho y se ha testificado mucho y se ha predicado mucho últimamente, que cuando un hombre es salvo,
es la mayor probabilidad de que toda la casa sea salva. Es una promesa. Es mejor. Y, y cuando el hombre entrega su vida a Jesucristo, no te digo, no, ¿cómo no batallar? Batalla uno, Sí, batalla sí. como todas las cosas, pero porque está uno acostumbrado a vivir de una manera Ujú. y luego después tienes que hacer muchos cambios en tu vida y todo. Pero después vas viendo la mano de Dios y te vas dando cuenta de que vale la pena servir a Dios. Y creo que eso tiene que ver con ir cambiando nuestra mentalidad. Yo creo que lo primero que empieza Ya. tanto el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es Ujú. cambiar nuestra manera de pensar, porque antes pues pensábamos de una manera muy vana, muy Sí. sin chiste. La palabra de Dios dice que tengamos la mente de Cristo. Ujú. ¿Cómo sabemos que tenemos la mente de Cristo? Que tenemos los pensamientos de Cristo. Tenemos pensamientos de servirle, de amarle, de buscarle, de seguirle, de hacer el bien. Entonces, nuestra mente tiene que ser transformada, reseteada más Sí, bien, sí, sí, sacar todo ándale. aquello. Esto no me sirve, Buen ejemplo. esta palabra no me sirve, esta manera de hablar Sí. no me sirve, esta manera de comportarme no me sirve, esta manera de pensar, tengo que perdonar, tengo que cambiar mi manera de hablarle a la gente, mi comportamiento tiene que cambiar y empiezas, no porque Dios te lo está haciendo, sino porque amas a Dios y lo que está haciendo Dios en tu vida, sientes que, hey, tengo que cambiar. Sí, sí. Para algunas personas cambian de un día para otro Oh, sí. radicalmente y para otros va gradualmente. Para todos aquellos que van gradualmente, que no cambian así de la noche a la mañana y que la familia, porque lo ha Ujú, experimentado, cómo la familia a veces te ataca, y eso que eres cristiano, ujú, y eso que ya vas a la iglesia, y eso que tu Dios, y eso que eres una aleluya. ujú. ¿Qué consejo le podrías dar a esas personas que no cambian radicalmente, pero que van gradualmente? Oye, hermano, tú tienes todas las preguntas ahí en la puntita de tu lengua, las mejores preguntas, porque exactamente a mí me pasó eso. Mi cambio no fue de un día a otro. Ujú. Yo fui salvo en una iglesia nazarena, ¿En Juárez? no aquí en Aquí Amarillo, en Amarillo. allá por el 1993 empecé a ir yo a una Wow. iglesia nazarena. Entonces, el pastor, una persona que nos ayudó bastante, ¿Te ¿no? acuerdas cómo se llama? Eh, Se llama el pastor, fíjate, lo traía aquí también. Te metí en problemas. Al rato me acuerdo. Ahorita te O acuerdas. sea, Pastor Luis, se llama Luis, pero no me acuerdo el apellido. Ok. Pero este pastor era bien ayudador, nos Ujú. ayudaba en todo. Nos llevaba a trabajar, nos llevaba a comer, teníamos una cita al doctor. Él andaba sobre nosotros. Y cuando yo llegué aquí, éramos yo y familia y unos amigos que estábamos aquí. Entonces, tú sabes que cuando uno está solo, pues sí, ¿verdad? Es más abierto. Pero cuando uno está con los amigos es un poquito más difícil. Sí. Junta los pensamientos tuyos y los míos y los de aquel. Ujú. Sí, Tremendo, ¿verdad? sí, sí, Vámonos a un la caos. barra, vámonos para allá. Y vámonos, Las empiezan los tentaciones. pensamientos. Sí, entre tres. Ya tres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces nos era más difícil. Íbamos a la iglesia porque no queríamos quedar mal con el pastor que nos invitaba, Ajá. pero no cambiábamos. Llegábamos crudos, hermano. Entonces, así duré como meses, Ujú. y hasta que hubo el cambio que te dije Sí. del Señor Jesucristo, pero aún cuando acepté a Jesucristo, yo batallaba. De lunes a jueves, bro, haz de cuenta, bro, nada, pero más llegaba el viernes, haz de cuenta que venía aquel a molestarme. La Es viernes. tentación, sí. Como dicen aquí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y es viernes, decía, es viernes. Y yo temblaba por el vicio, por todo. Mi esposa, espérate, es que cálmate. Me trataba de entretener porque yo no aguantaba, bro. Yo Sí, sí, temblaba. sí. Y decía, yo nunca lo voy a poder hacer, no puedo, además, no puedo, batallo. Y así, y caía y no caía, y en veces sí, y en veces no, y así, y así batallé. Y el pastor me dijo, poco a poco, hermano, poco a poco, Dios va a ir haciendo. Pero fíjate que sí es poco a poco, muchas veces la gente tarda un tiempo, Son pero procesos. es un proceso. Pero cuando el pastor se va de aquí, buscamos otra iglesia y llego a esta iglesia donde el pastor ve mi manera de vivir, Ujú. me dice, andas batallando. Dice, hasta aquí, hermano. Ya. Dice, el diablo está jugando contigo todo lo que tú quieres.
así vas a durar hasta 10, 15 años. Y todavía vemos gente, hermano, de los que andaban conmigo, todavía veo gente que es igual. Al rato cambio. Porque llega el momento que tenemos que decir, sí, batalla uno, pero no puedes batallar por 5 años, 10 Exactamente, años. con la misma cosa siempre, ¿no? Sí, Sí. pero sí hay un proceso en nuestra vida. Unos pueden hacerlo en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Unos duran más en salir de vicios, de cosas grandes, porque en realidad todos batallamos en muchas diferentes cosas. Todos batallamos Diferentes en áreas y a veces diferentes yo digo en diferentes hectáreas. y hectáreas y todo. Y no importa qué edad Sí. tengas, aunque el Señor murió y aceptaste a Jesucristo, la tentación siempre está ahí. Si tú Ahí- ves a un viejito de 80 años, no ¿Tiene creas que algo? no tiene ¿Tiene tentación, algo? Sí, tiene también algo. tiene tentación. Te escuché decir algo muy importante. Tu esposa estaba ahí tratando de ayudarte. ¿Qué tan importante es? Yo siempre he dicho, la primera cosa que uno tiene que es reconocer que tengo un problema. Ujú, Y yo creo que la segunda es pedir ayuda. sí. Es poder reconocer delante de Dios, tengo este problema, y que Dios te muestre quién te puede ayudar, ¿verdad? Tu esposa, claro, o si alguna dama nos escucha, pues tu esposo. Si está en el Señor, ¿verdad? Va a ser que el esposo esté peor. Sí, sí, sí. Fíjate, y eso es lo que oímos en Gateway en español cuando Ajá, fuimos, ahora sí, que andabas, que sí, andábamos sí. ahí, hablaba mucho de eso, de reconocer nuestras faltas. Ujú. Para poder cambiar la cosa, primero tienes que Sí, reconocer. una gran bendición ahí. Y mi esposa, pues sí batalló conmigo, sí batalló un tiempo conmigo. Y ella iba a la iglesia y yo no iba a la iglesia. Pues ella lo que testifica de mí era que decía, bueno, pues yo iba a la iglesia y les preguntaba, oye, pues es que mi esposo no quiere aceptar a Cristo y él quiere que le lleve una cerveza cuando está ahí en la casa y ¿qué voy a hacer si me dice que le dé una cerveza? Dice que el líder le decía, mira, hermana, tú tienes que tratarlo con tu testimonio, te lo vas a ganar. Si él te pide una cerveza, agárrasela y dásela de buena manera. Eso no, tú, Sí, sí. tú agárrala y dásela. Dice, cabrón, tú no le estás haciendo, trátalo bien. Mi problema es que ella se iba, yo siempre quería poner trabas para que no fuera. Sí. Que me voy a la iglesia, hazme de comer, plánchame. Siempre tenía algo yo que decirle antes de que se fuera a la iglesia para estorbarle, Ajá. siempre. Pero llegó el tiempo en que decía, hazme de comer, ya está ahí. Ok, oye, me voy a planchar, ya te planché, toda tu ropa está planchada. Oye, pero es que, ahí está. Ya no tenía nada que decir, le decía, ¿qué pasó? Bueno, vete pues. Entonces, Pero qué mujer tan sabia, que sí. inteligente, ¿verdad? Que sabía cómo manejarte. Y el momento más tremendo de lo que he oído de su testimonio es que una vez había una reunión de parejas, de matrimonios. Entonces ella no quería ir porque pues, yo no era cristiano. Ujú. Y le dije, véngase como quiera, véngase, va a haber comida y todo, aquí nos juntamos. Ella va, dice, y dan un estudio ahí y empiezan a predicar y hablar de los matrimonios y Ujú. todo. Dice, y una de las preguntas que venía al final de la hoja era, ¿cómo ve su matrimonio de hoy en 10 años? Y dice, todos le llenaron, ¿y yo qué llenaba? ¿Qué ponía? Dice, y cuando el líder vio la hoja, dijo, ¿qué pasó? Dice, pues yo la verdad, dijo, yo creo que en mi casa voy a estar. Dice, yo no veo, no alcanzo a ver a Efraín convertido, o sea, no puede ser. Veía algo, aunque tenía fe, se le hacía difícil por lo que había Ujú. pasado conmigo. Y ándale que vengo aceptando a Cristo acá como mi Salvador y desde que yo acepté a Cristo las cosas cambiaron en nuestra vida. ¿Cuántos años tenías de edad? Yo tenía como 24 años, 25 ¿Y años. cuántos años de casado ya llevabas? Tenía, fíjate, yo me casé en el 88. Para el 95 más o menos, para el 94 son 6 años. 6 años de casados teníamos cuando yo vine para Amarillo. Aquí en Amarillo yo cumplí, no, yo llegué aquí en el 92. Aquí en Amarillo yo cumplí los 21 años. Aquí en Amarillo yo estuve trabajando en La Matanza y mi esposa en México. Pero cuando ya vienen mi esposa, pues llega mi familia y
Y el Señor se empieza a dar a conocer a todos y pasa algo tremendo en nuestra vida. Entonces es hermoso cuando Jesucristo llega a un hogar. Y aquí Sí. vemos en la Escritura Jesucristo manifestándose en medio de las familias que estaban ahí en el gran día de la fiesta. ¿Por qué? Porque Él decía, ahí en esa fiesta, ahí van a estar todos. Van a estar todas las familias. Van a estar toda la gente. Van a estar todos los que me han escuchado. Voy a poder alcanzar a aquellos que no me han oído. Toda la gente era como ahora en los tiempos de la Semana Santa, que la gente tiene una sensibilidad a Dios y les habla uno de la palabra de Dios y son más sensibles. Digo, pues ya no coman carne más viernes. Ya no coman más carne más viernes. Sí. Pero mira, son creencias que tenemos como mexicanos, como yo que soy de México, y no juzgo, digo, qué bueno que de perdida tienen un día en su vida para recapacitar en Dios. Malo fuera que no tuvieran ni un día. Gracias a Dios por ese día, hermano, que hacen poquito de memoria. Ojalá y Cristo venga en ese día. Sí. ¿Verdad? Tiene más probabilidades. Sí. Porque, digo yo, ellos necesitan a Cristo tanto como nosotros necesitamos antes de venir a sus pies. Y yo creo que nuestro anhelo es que ellos conozcan a Cristo y que sepan que en Él hay perdón, hay redención y Él nos puede limpiar de nuestros pecados. No importa qué tan sucio nos veamos. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, se vendrán a ser como la blanca lana. Y digo yo, qué tremendo es Dios. Lo más sucio lo puede convertir en blanca lana. Lo que nos da vergüenza, hermano, hasta platicar, hasta testificar, hasta decirle, es más, tal vez hasta platicarle a nuestra familia, a nuestra esposa. Vergüenza de eso. Jesucristo lo ha limpiado y dice, hey, no recuerdes más eso. Ahí está. ¿Hay algún pecado que el Señor no pueda perdonar? Pues la palabra de Dios dice que el único pecado que nos será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir blasfemia? Pues yo creo que cuando decimos, no le damos el honor a Dios, lo que ha hecho, no damos el honor al Espíritu Santo. Cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo es alguien que ya ha conocido el Espíritu Santo, alguien que ya ha caminado, ha sido guiado por Él. Entonces, cuando uno se empieza a alejar de Dios, ¿verdad? Empieza uno a enfriarse, empieza uno a cambiar. Después, todos los logros que tiene uno y todo lo que el Espíritu ha hecho a uno, ya uno lo rechaza. Estás blasfemando porque tú saliste del vicio por el Espíritu Santo, no fue por ti. Porque tú lo conoces, tuvo una relación. Sí. ¿Verdad? Le quitamos el testimonio de decir, no fue por él, fue por mí. Entonces es el Espíritu Santo el que trae. ¿Por qué no es perdonado el pecado? Porque el Espíritu Santo es la única persona de la Trinidad es el único que puede traer a los pecadores a Cristo. Es el único. Nosotros podemos hablarle a la gente, nosotros podemos testificarle a la gente, pero Él es el único que puede tocar sus corazones y cambiarlo. Quítalo. Sí, no hay nada. Entonces dice Dios, no te va a perdonar. Que le quites la única salida que yo les he dado para que ellos puedan recibirme y buscarme. Dijiste una palabra muy interesante, me sonó así como, no la dejes ir, no la dejes ir. Ándale. ¿Qué necesita uno para enfriarse? ¿Qué tanto me puedo alejar para enfriarme? Mira, si caminas de aquí al Alaska, te enfrías, ¿verdad? Pero en lo espiritual, se empieza uno a separar. Hay pasos en nuestras vidas, muchas veces como cristianos. La mayoría de las veces que nos empezamos a alejar de Dios es porque algo nos pasó en alguna congregación. O algo nos pasó en nuestra familia, en nuestro matrimonio, que no podemos aceptar porque Cristo permitió aquello. Y empezamos a dudar poquito. Y muchas veces, yo creo que todos en un tiempo hemos tenido preguntas para Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Sí. ¿Por qué murió el hermano ahora en el COVID? ¿Por qué murió mi esposo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tenemos esas preguntas. Esas preguntas las tuvo Juan el Bautista. El mismo Juan el Bautista Buen ejemplo. que había dicho,
este es el Cordero de Dios que Que quita quita los el pecados del pecado. mundo. Ay, Ujú. es esto, ok. Pero cuando está en la cárcel, ¿verdad? Ujú. Llegan sus discípulos Sí. y aquel hombre de fe tremenda que le dice a los, pregúntele a Jesús si es él, o esperamos a otro. Dígame porque estoy aquí en la cárcel, ¿verdad? ¿Qué le pasó, La situación ya había cambiado, Sí. ahora ya no estaba en el río ahí bautizando, ahora estaba en la cárcel. ¿Escuchó alguna vez algún predicador y dijo, Juan perdió la cabeza Juan Pérez, espiritualmente y Ujú. después la perdió literalmente? ¿no? Dije, Fíjate. oh, wow. Porque cuando vienen las situaciones difíciles, ahí es donde nos preguntamos, ¿no? Oye, tener preguntas no te quita de ser cristiano, pero sí tenemos preguntas en nuestra vida. Sí. Sí vienen luchas, tribulaciones, pero sabemos que Dios está con nosotros. Porque Juan, aunque tenía preguntas, llegó hasta el final. Bueno, Sí. ya me corté la cabeza, pero nunca se volvió para atrás. Ujú. Ey, córteme la cabeza, está bien. Él pudo haber rechazado, perdónenme igual. Sí, No, sí, no, sí. no, no. Él siguió creyendo en el Señor hasta el final. Y ahí es donde decimos hasta la muerte, ¿verdad? Es nuestro predicar, nuestro caminar en el Señor. Porque dice la Biblia que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Aunque por los ríos pasemos, no nos anegarán. Dice, aunque pases por las aguas, no te negarán. Sí. Y pasar nos dice que te vas a quedar. Ujú. Dice que vas a pasar. Vas a Y cuando pasar. leemos ahí decimos, dice que va a pasar. Sí. Sí voy a pasar, pero no me voy a quedar. Ajá. No voy a quedar estacionado ahí en medio de la tormenta ni en medio del fuego. Voy a pasar. Sí, sí, sí. Y creemos en eso cuando estamos en las tormentas, en los fuegos. Voy a pasar. La Biblia dice, voy a pasar y voy a pasar. ¿Usted cree que tal vez cuando cosas así pasan, estemos haciendo la pregunta incorrecta en vez de preguntarle a Dios por qué y no el para qué? Mm. Sí, pues muchas veces en esos momentos es donde Dios está callado. Dicen que Es es donde como Dios está el callado. maestro está callado a la hora del A la examen, hora del ¿no? examen, callado. Entonces, ahí es donde agarramos todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos hemos dicho a nosotros mismos. Yo me preparo, yo sé que van a venir días malos en mi vida. No todos los días, ojalá y sí, ¿verdad? Ojalá que todos mis días fueran buenos. Pero yo conozco que vivimos en un mundo donde hay muchas situaciones difíciles, todos pasamos por situaciones difíciles. Y digo, yo tengo que estar preparado en mi corazón y en mi mente para cuando llegue un momento duro, poder yo estar de pie y decir, hey, yo voy a seguir confiando en Dios. Y entonces yo tengo mi corazón preparado para esos momentos que duele, que sufre uno, sí, pero está con la convicción uno Sí, de que la voy a hacer. sí. De alguna manera la voy a hacer, pero la voy a Sí, hacer. sí. Amén. Y sin duda alguna, ¿verdad? Sí me ha tocado la bendición de ya tener una fe desarrollada y que vienen esos problemas y pasan y poder decir, qué bueno que está agarrado el Señor. Qué bueno. Porque cuando uno no está agarrado al Señor, se ahoga en un vaso de agua. Sí, sí, para uno es difícil, ¿verdad? Imagínate cuando Para no los tiene que Cristo. no. ¿Cómo actuaríamos en el mundo? ¿Qué haríamos? Yo me estoy preguntando, ¿qué hubiera sido en mi vida si Cristo no hubiera venido Sí. a mi corazón? Voy y veo a mis antiguos amigos, los saludo y digo yo, Sí. ay, qué tremendo. Gracias, Señor. Sí, Me sí, sacaste sí. de aquí. No, Entonces, y muchos ya están muertos. sí, y muchos muertos, muchos, Ujú, ujú. digo yo, en verdad Dios nos ha guardado, nos ha cuidado y aunque pasan situaciones difíciles, tenemos esa confianza en el Señor y quiere uno compartir con ellos todo aquello. Pero sí, hermano, Jesucristo es el centro de nuestra vida en esta semana, que le dicen Semana Santa, pero cuando venimos a los pies de Cristo, Él cambia nuestro corazón. Y este mes, yo creo que en todo el mundo, o en la mayoría del mundo, la gente ve lo que Jesucristo hizo por nosotros y la salida que nos da hacia Él. Pablo nos dice en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron Ujú. y están destituidos de De la la gloria de gloria Dios. de Entonces Dios. el pecado nos destituye. Ujú. Nos destituye de llegar al cielo, Sí, sí, sí. nos destituye de que nuestros hijos triunfen, nos destituye de todo. Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado es el problema del hombre. El mayor problema del hombre es el pecado. Ujú. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dávida de Dios es vida Es vida eterna. eterna. Entonces, lo que la muerte te da es muerte. Ujú. ¿Ya? Lo Sí. que la dávida de Dios es vida eterna, pero el pecado te va a llevar a la muerte. Pero allá en Romanos 10:9 nos da la solución, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿ves? Ese es el proceso de Pablo, cómo se nos lleva desde Romanos 3:23 hasta 10:9, y les dice, hey, el pecado es muerte, así, todos somos pecadores, el pecado trae muerte, pero hay salvación en Jesucristo. Y es el mismo mensaje que traemos hoy. Hey, todos somos pecadores, el pecado es muerte, pero hay una solución, Jesucristo. Ujú. Jesucristo es la solución. Y el arrepentimiento, ¿eh? Arrepentimiento. Sin duda alguna, volvemos a lo mismo, reconocer, arrepentirnos y confesarlo. Sí. Conforme al título que estábamos hablando, nunca ha hablado hombre así. O más bien te quiero pedir, vamos a terminar esta conversación y que el Espíritu Santo te guíe con ese título, Ujú. que con esa autoridad que Jesús habla, pueda llegar este mensaje a muchas personas y pueda tocarlos en estos días Sí. que muchos llaman de Semana Santa, sábado de resurrección, domingo de gloria o domingo de resurrección, y que puedan hacer esa confesión de fe. Sí. La autoridad de Jesús Amén. no la podemos echar a un lado en estos tiempos, porque ahora, si ahí decía tenía autoridad ahí, imagínate, después vemos la autoridad que tiene después de que muere en la cruz del Calvario. Amén. Una autoridad tremenda. Toda autoridad me es dada sobre el cielo y la tierra. Digo yo, Ajá, wow. cierto. Sí, Entonces, nuestro problema no es leerlo, nuestro problema es creerlo. creerlo, sí. Creerlo. Sí, sí, sí. Y podemos creerlo, que Ujú. su autoridad. Y cuando nos habla a nosotros, que nos quiere decir, mira, esta es mi autoridad. Esta es mi autoridad, yo tengo poder sobre toda potestad. Y necesitamos creerlo y confesarlo. Cuando viene el enemigo, sabemos quién es más fuerte que el enemigo. Amén. Cuando vienen las luchas, cuando viene la enfermedad, sabemos que. ¿Por qué razón la gente cristiana que conoce a Cristo puede morir feliz Ujú. a pesar de Sí. la enfermedad que tenga? Y yo voy con cristianos y estamos hablando por él, y tú estás bien triste, y él, oye hermano, como si no se fuera a morir, y se muere, y dices, ¿qué puede un hombre a hacer feliz eso? La promesa, la palabra de autoridad de Jesucristo El que saber dijo, a dónde vamos. hey, Ujú. voy pues a preparar lugar para vosotros. Dígame. Eso es una palabra de autoridad. Hey, Sí. voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, también Sí. ustedes puedan estar. Entonces digo yo, esa es una palabra que yo digo, un día, no sé cuándo, ojalá y sea, falte mucho tiempo, pero voy a estar ahí. Entonces esas palabras de autoridad sobre la tierra, sobre todo, la autoridad que tuvo sobre el mar, sobre las tormentas, Sí, sí, sí. se paró y se calmó. Así. Con esa autoridad Con esa anhelaba yo autoridad. que viniera el Señor a tomar control de mi vida, de mis pensamientos, de mis Sí. sentimientos, de Entonces, todo el caos. entonces esa autoridad está sobre el enemigo. Toda autoridad le Sí. fue quitada al enemigo. Porque a veces nomás le echamos la culpa al diablo, ¿no? Sí, al diablo. Tenemos que tener cuidado con el diablo porque el diablo está endemoniado. Pero bueno, creemos lo que la palabra nos dice. Hemos llegado al final de la escritura y sabemos quién ganó. Amén. El enemigo fue derrotado. Jesucristo vino y predicó. No creían en él. Y dijo, mi doctrina no es mi doctrina. Mi doctrina es la de mi Padre. Y es la doctrina que seguimos predicando. La Biblia habla de 3 doctrinas. La doctrina de los hombres, la doctrina de demonios y la doctrina de Dios. Y Jesucristo vino a traer esa doctrina. Amén. Ellos conocían la doctrina de los hombres. Ellos sabían cómo agradar al hombre. Ujú. Y que el hombre los podía hacer sentir que estaban bien. Si haces esto, traes tus ofrendas. Y ese es un sí, problema sí. en el día de hoy, que la gente busca agradar al hombre y no a Dios. Agradar al hombre. Ujú. Y tristemente, como dices tú, en muchos lados el problema es ese de que
que la gente después cuando ve que aquel hombre que seguía falló. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque están agradando al hombre. Pero todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. Y esta palabra, cuando yo la vi por primera vez, me llamó tanto la atención. Claro, sí. Volver a Dios. Volver a Dios. Y digo yo, Hechos, Tiene mucho sentido. se podría haber llamado Volver a Sí. Dios. ¿Verdad? Esa fue la visión que Dios le dio a Pastor Jesse. Ujú. Sí. Volver No a me Dios. recuerdo ahorita de la escritura, Mm. pero a ver si después la quiere poner aquí abajito con la escritura que el Señor le dio y de ahí Fíjate. la agarró él. Sí. Cuando yo llego aquí y él me da esta visión, y yo dije, Entonces, es lo que la Biblia nos trae, a volver a Dios, sí. a traernos una vez más a Él, a volver a Dios, Ujú. su gracia. Cuando Jesucristo vino y murió, derramó de su gracia sobre nosotros. La gracia no cambió a Dios, la gracia nos cambió a nosotros. La gracia la pudimos aceptar y decir, wow, hoy puedo ser salvo por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amén, amén. Pues ore, pastor. Vamos a orar por todas aquellas personas que estén pasando por situaciones difíciles. Hay una autoridad y esa agua viva que el Señor ofrece en este capítulo que leímos, lo sigue ofreciendo a la gente que no tiene a Dios. Hoy puedes aceptar a Jesucristo como tu Salvador, como dice Romanos 19, ¿verdad? Que si creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de volver a Dios, es el día de tomar esa autoridad del Hijo de Dios y decir, hey, sí puedo cambiar, sí puedo dejar el vicio, sí puedo mi matrimonio seguir adelante, no tengo que divorciarme, no voy a perder a mis hijos en las drogas, no voy a perder a mi familia, voy a luchar por ella, sí puedo, Dios sí me puede ayudar, sí voy a salir de esta situación difícil, aunque todas las cosas a mi alrededor parezcan negativas y parece que no va a haber salida, Dios dice que nos va a dar una salida. Sí lo creo que sí puedo cambiar, sí puedo que vamos a salir adelante y yo sí creo que el Señor puede hacer cosas grandes en mi familia. Y si tú lo crees, vamos a hacer una oración. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque pudimos, Señor, hablar de ti, Señor. Y creemos, Señor, que tú has venido, Señor, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Que los que no te conocen, Señor, vengan a ti, Señor, y entres tú, Señor, en su corazón y puedan testificar, Señor, lo que tú has hecho en ellos, Señor. Yo sé que va a haber personas que van a oír este mensaje y van a sentir que tu palabra, que es viva, Señor, y eficaz, va a entrar hasta lo más profundo de su corazón. Van a ver las cosas como el Espíritu Santo quiere que las veas, Señor. Toda nube de pecado, todo aquello que les ha estorbado para ver tu amor y tu gracia, es quitado en el nombre de Jesús y con la autoridad de tu palabra, Señor, en esta hora reprendemos todo aquello, Señor, que se opone, Señor, a que el pueblo venga a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, quebramos toda cadena, Señor, y tu nombre, Señor, sabemos que tenemos victoria. Y en esta hora, Señor, te damos gracias por tu amor, tu bendición y por todo lo que haces día a día. Gracias, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Pues muchas gracias a todos nuevamente y agradecido con Pastor Efrén nuevamente. Muchas gracias. Amén. Esperemos que no sea la primera Ojalá y ni no. la última. Espero que no. Esperamos volverlo a invitar pronto y tenerlo aquí. Amén, hermano. Recibiendo enseñanza nuevamente. Amén, hermano. Está bien. Amén. Gracias. Saludos y bendiciones. Bendiciones, hermanos.